La semana pasada nos habíamos quedado habíamos leído la cita de Mandeville, de Bernard de Mandeville, La fábrica de las abejas, y me gustaría que la retomáramos desde ahí. La 761, vuelves atrás, en el párrafo final donde dice, ya en 1696 decía John Beller. Ya en 1696 decía John Beller, porque si alguien tuviera 100.000 acres y otras tantas libras en dinero y otras tantas cabezas de ganado, ¿qué sería ese hombre rico sin trabajadores, sino él mismo un trabajador? Y así como los trabajadores hacen ricos a los hombres, cuanto más trabajadores habrá, tanto más ricos. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. Ya nos decía John Beller, nos recuerda Marx en 1696, que cualquier pensador de la época tenía clarísimo que por mucho dinero que tuvieras, por muchas tierras que tuvieras, por mucho ganado que tuvieras, si no tenías gente que trabajara para ti, no tenías absolutamente nada. ¿Qué sería, nos decía John Beller, qué sería otra cosa sino él mismo un trabajador? Acabóse el mundo, ¿no? Continúa, por favor, María. Y así se expresaba Bernard de Mandeville a comienzos del siglo XVIII. Donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres. Porque ¿quién haría el trabajo? Así como se debe velar para que los pobres no mueran de hambre, no deberían recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de tanto en tanto una persona de la clase más baja, gracias a la diligencia extraordinaria y apretarse el cinturón, se eleva sobre la condición en que se crió, nadie debe impedírselo. No puede negarse que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser frugal. Pero a todas las naciones ricas les interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva y, sin embargo, que gasten continuamente lo que perciben. Aquí tenéis una explicación dada mucho antes de que el capitalismo se hiciera universal. Y que tuviéramos el consumismo. Claro, ¿por qué razón a los trabajadores es necesario llenarles el tiempo de cosas absurdas y de un consumo sobre cosas que no necesiten en absoluto? Precisamente para que su situación personal, su penuria, actúe como acicate sobre su diligencia a la hora de trabajar. ¿Vale? Que no tenga nada, dice, que no tenga nada que merezca la pena ahorrar. Y si lo tiene, que se rompa pronto para que tenga que comprar otra cosa y así pues vuelvo otra vez a empezar otra vez de cero. Adelante, María. Los que ganan la vida con su trabajo diario no tienen nada que los acicate para ser serviciales, salvo sus necesidades, que es prudente mitigar, pero que sería insensato curar. La única cosa que puede hacer diligente al hombre que trabaja es un salario moderado. Si fuera demasiado pequeña, lo desanimaría, o según su temperamento, lo empujaría a la desesperación. Si fuera demasiado grande, se volvería insolente y perezoso. De lo que hasta ahora hemos expuesto, se desprende que en una nación libre donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos. Qué horrible. Porque además de ser la fuente inagotable de las armadas y los ejércitos, sin ellos no habría ningún disfrute y ningún producto del país sería valorizable. Para hacer feliz a la sociedad, que naturalmente se compone de no trabajadores, y para
contentar al pueblo aun en su misera situación, es necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como pobre. El conocimiento amplía y multiplicado nuestros deseos, y cuanto menos desea un hombre, tanto más fácilmente pueden satisfacerse sus necesidades. Tremendo, tremendo. Un pasaje de una fuerza y de una sinceridad tan terrible. Es que lo que demuestra es que la pobreza de los unos no es una casualidad. Entonces es imperdonable. Ese es el argumento de Bernard de Mandeville y En es la fábula de las la abejas. fábula de las abejas. El Y vicio es, de los unos. los vicios privados son virtudes públicas, ¿no? La corrupción de los sinvergüenzas es lo que genera la riqueza de las naciones, ¿no? No en vano, no en vano, todos los moralistas cristianos de la época se echaron al cogote de Mandeville, ¿no? Cómo podía decir estas barbaridades. Pero claro, Mandeville no estaba diciendo nada fuera de lo que la burguesía de su época ya estaba pensando. Es decir, Mandeville está escribiendo esto para sus iguales, está escribiendo esto para la clase burguesa, industrial, financiera de su época, ¿no? Una clase que ya se está dando cuenta de que con moralidad no vas a ganar dinero. En ninguna parte. ¿Vale? Es decir, el dinero solamente se puede ganar a base de poner entre paréntesis todos esos prejuicios morales que nos trajo el cristianismo y a lo que hay que derribar si queremos hacer a esta nación próspera. Por nación, entiéndase nosotros, ¿no? Los que tenemos el dinero, ¿vale? Los ricos. Porque los demás, los que no tienen el dinero, no forman parte de la nación. Bueno, sí forman parte, pero forman parte como los árboles, como las piedras. Son una fuerza natural. Los trabajadores no forman parte de la nación que hay que enriquecer. Son el objeto de trabajo, igual que el buey, igual que la mina, igual que los árboles. ¿Vale? El objeto que hay que poner a trabajar, la cosa, la máquina que hay que poner a trabajar para obtener la riqueza. Y eso es lo que a finales del siglo XVII, principios XVIII, se está empezando a cocer en la mentalidad de esta burguesía. Tenemos que soltar lastre con la moral antigua y poner en pie nuevos valores, los nuevos valores de la competencia, de la agresividad, de los negocios, que son los que nos permitan enriquecernos sin tener que ir permanentemente a pedir perdón por nuestros pecados al sacristán, al cura ahí en la esquina. ¿Vale? Es Por decir, que eso, son las bases del liberalismo económico. claro, claro. En Bernard de Mandeville, igual que en Petty, nos vamos a encontrar las bases, el fundamento de lo que luego se va a conocer como el liberalismo económico, ¿vale? Pero luego, 50 años después, ¿vale? Sí, en la siguiente generación, tal es así que todavía Rousseau, cuando cita a Bernard de Mandeville en el discurso de las desigualdades, Rousseau le está acusando a Bernard de Mandeville de considerar al ser humano en su peor faceta, ¿no? Acordaos cuando Rousseau está criticando a Hobbes, está criticando de que plantean que el hombre es malo y Rousseau dice, no, perdón, el hombre no es malo, el hombre es un ser humano como cualquier animal que siente piedad por sus iguales. ¿Vale? Es la civilización corrupta en la que nosotros vivimos que lo insensibiliza ante la violencia, ante los desmanes, ante el robo, ante el sufrimiento ajeno, y le transforma en la fiera que nosotros conocemos a nuestro alrededor. Y él utiliza a Bernard de Mandeville como ejemplo, digamos, él lo pone como ejemplo de ese tipo de planteamiento. ¿Vale?
Inclusive el mismísimo fundador de la economía política y del liberalismo, como es Adam Smith, Adam Smith, sí. se horrorizará de planteamientos como este de Bernard de Mandeville. Porque claro, Adam Smith no es un economista, Adam Smith es un filósofo y un moralista, ¿no? Y él mismo no aceptará que el objetivo merezca pasar por esto. Él pensará que, bueno, pues que el objetivo tiene que ser el elevar a todos los seres humanos en su condición, ¿no? No puede pasar por esta situación. Sin embargo, cuando lleguemos a nuestro siglo, para alguien tan importante como Hayek, Bernard de Mandeville será un precursor y un visionario. Ese es el mundo que hoy tenemos, un mundo que mira en Bernard de Mandeville como un visionario y como un precursor de lo que hoy tenemos. Continúa, Marie, por favor. Lo que Mandeville, hombre honesto y lúcido, no comprende aún es que el propio mecanismo del proceso de acumulación, al acrecentar el capital, aumenta la masa de los pobres laboriosos, esto es, de los asalariados que transforman su fuerza de trabajo en fuerza creciente de valorización al servicio del creciente capital y que por tanto se ven obligados a perpetuar la relación de dependencia que los liga a su propio producto personificado en el capitalista. Refiriéndose a esta relación de dependencia, observa Sir Frederick Morton Eden en su situación de los pobres o historia de la clase trabajadora de Inglaterra. Nuestra zona exige trabajo para la satisfacción de las necesidades y por ello es necesario que por lo menos una parte de la sociedad trabaje infatigablemente. Hay quienes no trabajan y que sin embargo tienen a su disposición los productos de la diligencia, pero eso se lo tienen que agradecer estos propietarios únicamente a la civilización y al orden. Son criaturas puras y simples de las instituciones civiles. Está diciendo el señor Morton Eden, dice, ustedes, los que no trabajan, vamos a ver, no hay país que pueda funcionar sin trabajo, ¿vale? ¿Sí? Es verdad que en nuestra época hay una parte de la sociedad que no da un palo al agua, pero no se crean ustedes que eso ocurre porque ustedes sean especialmente listos, ¿vale? Eso ocurre porque ustedes son criaturas de un sistema de propiedad, de un sistema de derecho que garantiza que ustedes puedan apropiarse del trabajo ajeno. Así nos lo dice el señor Morton Eden, evidentemente, yo lo estoy traduciendo, ¿vale? Pero esto es lo que él está diciendo en este texto, ¿no? Continúa. Estas, en efecto, han reconocido que también se puede adquirir los frutos del trabajo de otra manera que por el trabajo. Las personas de posición independiente deben su fortuna casi exclusivamente al trabajo de otros, no a su capacidad personal, que en absoluto es mejor que la de los demás. No es la posesión de tierras y dinero, sino el poder disponer del trabajo, lo que distingue a los ricos de los pobres. Ahí está la cuestión. No es la posesión de tierras ni el dinero, sino el tener una multitud de pobres desesperados a los que puedes darles trabajo, puedes disponer de su trabajo, lo que distingue a los ricos de los pobres. Termina el párrafo, María. Lo que conviene a los pobres no es una situación abyecta o servil, sino una relación de dependencia aliviada y liberal. Y a los propietarios influencia y autoridad suficientes sobre lo que trabajan para ellos. Para tan relación de dependencia, como lo sabe
todo es, como lo sabe todo, es que conozca la naturaleza humana. Es necesaria para la comodidad del obrero mismo. Vale. Eden, anotémoslo de pasada, es el único discípulo de Adam Smith que durante el siglo XVIII efectuó algunas contribuciones de importancia. Aquí nos dice Marx en esta cita de Eden, este señor no era en absoluto un tonto. Él sabía muy bien cuál era el origen de la riqueza. Pero él todavía, igual que Adam Smith, él está pensando que las clases pudientes tienen alguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo y alguna responsabilidad sobre el estado de la nación. Y en la medida en la que tienen alguna responsabilidad, él ingenuamente, como buen moralista, igual que Adam Smith, les está diciendo que lo que conviene a los pobres no es una situación abyecta, sino una situación, una relación de dependencia aliviada, ¿no? Aliviada, liberal, como diríamos, explótales, pero déjales vivir, ¿vale? Déjales vivir. Y de la misma manera, a los propietarios una influencia y una autoridad suficiente sobre los que trabajan para ellos, ¿vale? Está abogando, digamos, hacia los de su clase para decirles, bueno, hombre, modera un poco tus instintos, ¿no? Y no lo quieras todo, y permítele a la gente que tenga una posición aliviada, que le permita llevar su vida con un poquito de dignidad, y así ellos estarán más tranquilos y tú serás más rico, ¿vale? Este es el planteamiento sencillo en el que los liberales de la época están intentando canalizar lo que está ocurriendo. Continúa. Solo los de la época, ¿tú no crees que los de ahora, las 30, lo que se llaman les 30 glorieuses, las 30 gloriosas, nos las concedieron para que nos quedáramos tranquilos? Y cuando se dieron cuenta de que le estábamos cogiendo ganas para ir más lejos, pues ha venido esto en el 73. La contrarrevolución, claro. La contrarrevolución. Claro. Y Sin han duda, María. empezado a machacar, Sin y mira duda, dónde María. estamos hoy. Si ponemos las cosas en su fecha, las cosas se entienden mucho mejor. Cuando el señor Morton Eden está diciendo esto, es en 1797. ¿Vale? Y en 1797 Inglaterra está ante su mayor desafío histórico. Está en plena guerra contra los franceses. Contra la revolución, claro. Claro, y se están jugando el tipo, los ingleses, contra Francia, ¿no? Y Francia en ese momento representa la Declaración de los Derechos Humanos. Hombre, claro. Inglaterra ha perdido las colonias norteamericanas y las ha perdido en 1776 también con una declaración de independencia y de derechos humanos muy parecida a la francesa, ¿no? Con lo cual, cuando Morton Eden está diciéndole esto a los suyos, les está diciendo, señores, que estamos con nuestra avaricia, estamos alimentando el levantamiento popular dentro de nuestro territorio, ¿vale? Y se puede una nación enriquecer sin necesidad de dar un trato de esclavos o un trato vejatorio a las personas que explota, ¿no? Pero desde luego no es de ninguna manera un socialista, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero esto que ocurre en 1797 es el mismo canto de sirenas que los liberales van a esgrimir en 1830, el mismo que van a esgrimir en 1848, el mismo que van a esgrimir en 1872, el mismo que van a esgrimir en 1918, ¿vale? Y el mismo que esgrimieron en 2008, cuando tu ínclito presidente, el bajito este, ¿cómo se llamaba? El enanito este. Sarkozy.
el Sarkozy, ¿no? Cuando el Sarkozy, viendo que se le derrumba el chiringuito, ¿no? Dice cosas así como hay que refundar el capitalismo. Ujú. ¿Eh? Y Sí, todos, y pero ahí tenéis a todos los capitalistas rasgándose las vestiduras, ¿no? Diciendo, oh, bueno, hasta la María Dolores de Cospedal, diciendo que había que refundar moralmente la sociedad porque, claro, es que fíjate a dónde habíamos llegado, ¿no? esto es un El poco también... Ay, perdón, Jorge, perdón. Pepa. No, que por ejemplo, hasta hace unos meses, cuando veíamos estas noticias de grandes capitalistas, sobre todo en Estados Unidos, que abogaban por que sí, que es verdad, que tenían que pagar más impuestos, pero nada más, o sea, no se plantean en ningún momento criticar el sistema como tal y bueno, y encontrar otra vía. No, pero además, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan. Es que lo hagan, eso también. Sí, porque eso de que ay, hay que ser más morales, eso lo dicen todos los del PP, ¿eh? Hay que ser más éticos, ¿vale? ¿Sí? El problema de este país es que hay mucho delincuente, pero no todos son manzanas podridas, ¿vale? Sí, bueno, ya, ¿no? Sí. El capitalismo, los liberales, los dueños del dinero, cada vez que se produce o que amenaza la revuelta social, se vuelven la mar de humanistas y sensibles, ¿vale? Y en cuanto la revuelta social ha sido desarticulada o desactivada o atemperada, pues entonces vuelven otra vez a sus andanzas y a su discurso absolutamente explotador y sin ninguna consideración para el género humano. Pero esto es así. Por eso decía, hay que poner a Morton Eden en su fecha. Si lo pones en su fecha, en plena guerra antijacobina, ¿no? Entonces se entiende perfectamente la moralidad del discurso, ¿no? De este señor, ¿no? Tiene miedo, obvio. Hombre, claro. Bueno, Y pasa a los imaginaos, jacobinos. claro, imaginaos el capitán Swing prendiéndole fuego a los molinos en medio del campo, ¿no? Es decir, claro, la pequeña burguesía y los terratenientes ingleses tenían que estar muy preocupados con los discursos afrancesados. Aquí le tenían miedo a Mariano Moreno y Juan José Castelli, que estamos hablando de que mamaban el 2% del jacobinismo. Ojalá hubiesen sido jacobinismo Ojalá, puro. Tenían miedo. Le ojalá. tenían miedo. Sí, le tenían miedo, le tenían terror, le tenían terror. Francia representaba en ese momento lo que en el siglo XX representó Rusia, ¿no? Es decir, era el demonio, ¿no? Que venía, ¿no? El demonio. Sí, No, para esa gente, el pobre hay que dominarlo con mano de hierro, pero Y guante de seda. con guante de terciopelo. Así es. Con guante yo de creo terciopelo. que quería decir algo con respecto a eso, a los liberales, ¿no? O sea, liberales cada vez más en el discurso, pero en las fábricas, en los lugares donde se obtienen sus ganancias, cada vez más tiranos, cada vez más hijos de puta, vamos a decir. Sí, básicamente. Porque ya no queda, o sea, ¿quiénes son los neoliberales? Supuestamente son más liberales que los clásicos, ¿no? Pero, son, o sea, ya no son ni en lo económico ni en lo político. No. No Jorge. tienen nada, no tienen un changüín de decir, bueno, somos liberales en lo económico y en lo político. No, al contrario. Son cada vez más tiranos, cada vez más opresores de los pocos que tienen suerte que hacen trabajar, porque encima medio mundo está sin trabajar y otro medio mundo explotado por ellos, ¿no? Los liberales hasta 1930 vivían con la fantasía ideológica de que el Estado tenía que ser un Estado mínimo y no intervenir en los negocios y dejar, como es el laissez-faire, ¿no? Si deja hacer, ¿no? Ese era el dogma de la época. Después de 1970, los liberales se hicieron mayores de edad, ¿no? Y descubrieron que el Estado es una vaca con unas ubres maravillosas
a las que se las puede vampirizar impunemente, y que además quien engorda a la vaca es la clase trabajadora. Es decir, es mucho más rentable robarle el plusvalor a la clase trabajadora a través de succionar al Estado que a través del capitalismo industrial clásico, como se había hecho hasta ese momento. El neoliberalismo es el esperpento del dogma liberal, y lo que lleva, digamos, al capitalismo a otra cosa, ¿no? A otra cosa que ahora estamos dibujando y todavía no tenemos claro qué nombre tendrá, pero ya de liberalismo ya no tiene nada. Sí. Ahora, si podemos seguir, digamos, acumulando y succionando, si hay que ser como China, lo seremos, ¿no? Sí. Si hay que volver a la Edad Media, volveremos. Sí, eso es así. Lo importante, dirá cualquier neoliberal de pro, lo importante es la acumulación, o la riqueza de las naciones, ¿no? La riqueza de las naciones. Muy bien, continuamos la lectura. Monse, por favor, sigue tú. Bajo condiciones, página 765. Bajo las condiciones de la acumulación supuestas hasta aquí, las más favorables a los obreros, su relación de dependencia con respecto al capital reviste formas tolerables o, como dice Eden, aliviadas y liberales. ¿Por qué está diciendo esto Marx? ¿Por qué está diciendo esto Marx? Porque en las condiciones de acumulación que estamos hablando, en las que no hay salto tecnológico y en la que toda acumulación de capital conlleva un aumento proporcional de la mano de obra, ¿no? Dice, bueno, inclusive podemos llegar al extremo de que aparezcan capitales que se quieren invertir y no haya trabajadores suficientes en el mercado y se produzca un ligero aumento de los salarios. Por eso dice Marx, dice, en estas condiciones en las que estamos hablando, iniciales, bajo estas condiciones de acumulación supuestas hasta aquí, las más favorables a los obreros, su relación de dependencia con respecto al capital reviste formas tolerables, o como dice Eden, aliviadas y liberales, ¿no? Sí. ¿Quiere el empresario tener trabajadores que no están claramente disponibles en la calle lampando por un empleo a cualquier precio? Pues tendrá que pagar un sueldecito un poquito mejor o unas condiciones de trabajo un poquito más favorables. Continúa, por favor, Monse. En vez de volverse más intensa a medida que se acrecienta el capital, esa relación de dependencia solo aumenta en extensión. Es decir, la esfera de explotación y dominación del capital se limita a expandirse junto a las dimensiones de este y el dinero de sus súbditos. Y el número de sus súbditos. El número de sus súbditos, sí. Del propio plusproducto creciente de estos, crecientemente transformado en pluscapital, fluye hacia ellos una parte mayor bajo la forma de medios de pago, de manera que pueden ampliar el círculo de sus disfrutes, dotar mejor su fondo de consumo de vestimenta, mobiliario, etc., y formar un pequeño fondo de reserva en dinero. Pero así como la mejora en la vestimenta, en la alimentación y el trato, o un peculio mayor, no abolían la relación de dependencia y la explotación del esclavo, tampoco la suprimen en el caso del asalariado. El aumento en el precio de trabajo, aumento debido a la acumulación del capital, solo denota en realidad que el volumen y el peso de las cadenas de oro que el asalariado se ha forjado ya para sí mismo permiten tenerlas menos tirantes. ¿Qué representa que el capital pueda pagar o llegue a pagar mejores salarios, o inclusive que con esos salarios el trabajador pueda acceder a bienes de consumo más económicos y por tanto a tener mayores bienes de disfruto? Pues no quiere decir nada, simplemente quiere decir que sus cadenas, las cadenas con las que está atado, están un poquito menos tirantes, pero su distancia con respecto al propietario del capital sigue creciendo, y la distancia con respecto a los medios opresivos y represivos del capital sigue creciendo. Continúa, por favor, Monse. En las controversias acerca de este punto se ha dejado a un lado, en la mayor parte de los casos, el hecho principal, a saber,
la diferencia específica de la producción capitalista. La fuerza de trabajo no se compra aquí para satisfacer mediante sus servicios o su producto las necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por este es la valorización de su capital, la producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea, que contengan una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin embargo le realiza mediante la venta de las mercancías se realiza mediante la venta de las mercancías. La producción de plusvalor, al fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción. Solo es posible vender la fuerza de trabajo en tanto la misma conserva como capital los medios de producción, reproduce como capital su propio valor y proporciona, con el trabajo impago, una fuente de pluscapital. Detente un momentito. Nos dice Marx, ¿es posible que el capital metido en esta vorágine moralista de aliviar las condiciones de trabajo de los empleados vaya permitiendo aumentos de salario y de bienestar? ¿Hasta dónde? Pues Marx lo dice muy claro. Pues ¿sabéis hasta dónde? Hasta donde se ponga en juego la tasa de beneficio del capital. En el momento en el que los salarios de los trabajadores suban por encima de lo que el capitalismo en este momento histórico considera una tasa de ganancia razonable, en ese momento el empresario cierra la fábrica. Y se acabó. Es decir, los salarios hacen que en este negocio de fabricar mesas yo ya no gane el 15% que podría ganar en cualquier otro negocio, pues dejo de fabricar mesas. Y mi capital va a ser invertido en otro sector donde yo obtenga ese 15% o más. Sí. El capitalista va a permitir que los salarios suban solo dentro de los límites que permita la valorización de su capital. Cuando se ponga en peligro la acumulación o la valorización del capital, el capitalista cierra la fábrica, cierra el negocio y se dedica a otra cosa. Continúa, Monse. Por consiguiente, las condiciones de su venta, sean más favorables o menos para los obreros, implican la necesidad de que se la venda siempre de nuevo y la reproducción continuamente ampliada de la riqueza como capital. Como vemos, el salario, conforme a su naturaleza, implica siempre el suministro por parte del obrero de determinada cantidad de trabajo impago, prescindiendo por entero del alza de salarios acompañada por una baja en el precio del trabajo, etc. El aumento de los salarios solo denota, en el mejor de los casos, la merma cuantitativa del trabajo impago que debe ejecutar el obrero. Dicha merma nunca puede alcanzar el punto en el que pondría en peligro seriamente el carácter capitalista del proceso de producción y la reproducción de sus propias condiciones. Es decir, los aumentos de salario nunca podrán poner en peligro el proceso capitalista de producción. Nunca. En el momento en el que eso ocurra, se echa la cortina y hemos acabado con el proceso capitalista. Continúa, Monse. Por un lado, de los medios de producción y de subsistencia como capital, por el otro de la fuerza de trabajo como mercancía, en un polo del capitalista, en el otro del asalariado. Si dejamos a un lado los conflictos violentos en torno a la tasa del salario, y Adam Smith ya ha demostrado que en sustancia, luego de tales conflictos, el patrón siempre sigue siendo el patrón, un alza del precio del trabajo derivada de la acumulación del capital supone la siguiente alternativa. O bien el precio creciente o acrecentado del trabajo va acompañado de un incremento igualmente grande o mayor de la acumulación, igualmente grande o mayor de la acumulación. Sabemos ya que incluso bajo circunstancias en lo demás iguales, como el grado de productividad del trabajo, etc.,
Cuando se acrecienta la masa del capital adelantado, puede mantenerse uniforme su incremento absoluto y hasta acelerarse, aunque decrezca la tasa de la acumulación. Así como en el capítulo 9 de la sección tercera vimos que la masa del producto puede mantenerse e incluso incrementarse cuando la tasa decreciente del mismo va acompañada de un aumento en el número de obreros explotados simultáneamente. En este caso, decir que la reproducción en el grado de explotación de la fuerza de trabajo no perjudica la expansión del dominio ejercido por el capital es incurrir en una mera tautología. Detente un momentito, Montse. Nos dice Marx, si dejamos a un lado los conflictos violentos en torno a la tasa del salario, una alza del precio del salario derivada de la acumulación del capital supone la siguiente alternativa. O bien los salarios aumentan conforme a la productividad, ¿vale? Y en la medida en la que los salarios aumentan conforme aumenta la masa de plusproducto, aumenta también la masa de plusvalor y el capitalista mantiene inalteradas sus ganancias, o bien ocurre lo contrario. Vamos a ver lo siguiente. O bien... Y este es el otro término de la alternativa, la acumulación se enlentece tras el acrecentamiento del precio del trabajo porque se embota el aguijón en la ganancia. La acumulación decrece, pero al decrecer desaparece la causa de su decrecimiento, a saber, la desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo explotable. El precio del trabajo desciende de nuevo a un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital. Detente un momentito. Nos dice Marx, aquí estamos ante dos alternativas. O bien el aumento de salario va parejo a un aumento de la productividad, o por lo menos el aumento de salario es menor que el aumento de la productividad, o bien, si los salarios crecen más que la productividad, lo que va a ocurrir es que el empresario va a llamar a sus trabajadores a las 9 a la hora del almuerzo, porque tampoco va a detener la producción en horario de trabajo, ¿vale? Pero en la hora del almuerzo, ¿no? El empresario le va a decir, compañeros, estamos todos en el mismo barco, y para mantener la empresa abierta tenemos que apretarnos el cinturón. Y normalmente el que habla de apretarse el cinturón es un señor gordo, ¿vale? Si no suele ser alguien flaco el que habla de apretarse el cinturón, suele ser un gordo, ¿no? Con gafas, con el reloj ahí puesto en el bolsillo, ¿no? Y dice, compañeros, con el puro compañeros, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que hacer sacrificios, ¿vale? Sí, tenemos que hacer sacrificios. Y los sacrificios que al señor gordo se le ocurren normalmente son dos. Uno, aumentar la jornada laboral sin pagarla. Y dos, bajar el salario. Dos, bajar el salario. Es más, normalmente van a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a bajar el salario y vamos a aumentar la jornada laboral sin pagarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya os lo dije antes. Porque la tasa de valorización del capital, si no se mantiene, el señor dueño del capital baja la cortina y se acabó el negocio. Invierte su dinero en otro sector productivo en el que pueda garantizar su producción. Bueno, o en otro país. O deslocaliza la producción a Bangladesh. O en otro país, Exacto. efectivamente, donde no haya leyes tan desagradables, Sí. esas que te obligan a los horarios o a las edades del trabajo infantil, ¿vale? Muy bien, gracias, Monse. Continúa la lectura, Julián, por favor. De esto no se infiere ni con mucho que el salario deba descender a su nivel mínimo y ni siquiera al nivel en que estaba con anterioridad al aumento del precio experimentado por el trabajo. Como vemos, el propio mecanismo del proceso capitalista de producción remueve los obstáculos que genera transitoriamente.
Vemos entonces que en el primer caso no es la reducción en el crecimiento absoluto o relativo de la fuerza de trabajo o de la población obrera lo que vuelve excesivo al capital, sino que a la inversa es el incremento del capital lo que vuelve insuficiente la fuerza de trabajo explotable. En el segundo caso, no es el aumento en el crecimiento absoluto o proporcional de la fuerza de trabajo o de la población obrera lo que hace insuficiente al capital, sino que a la inversa es la disminución del capital lo que vuelve excesiva la fuerza de trabajo explotable o más bien su precio. Son estos movimientos absolutos en la acumulación del capital los que se reflejan como movimientos relativos en la masa de la fuerza de trabajo explotable y parecen obedecer, por ende, al movimiento propio de esta última. Así, por ejemplo, en la fase crítica del ciclo industrial, la baja general de los precios mercantiles se expresa como aumento del valor relativo del dinero. Y en la fase de prosperidad, el alta general de los precios mercantiles como baja del valor relativo del dinero. De esto infiere la llamada escuela de la currency, que en el primer caso circula demasiado poco dinero y en el segundo caso dinero en demasía. Su ignorancia y su comprensión plenamente errada de los hechos encuentran un digno paralelo en los economistas que interpretan esos fenómenos de la acumulación diciendo que en un caso existen menos asalariados que los necesarios y en el otro demasiados asalariados. La ley de la acumulación capitalista, fraudulentamente transmutada de esta suerte en ley natural, no expresa en realidad, sino que la naturaleza de dicha acumulación excluye toda mengua en el grado de explotación a que se haya sometido el trabajo o toda alta en el precio de éste que pueda amenazar seriamente la reproducción constante de la relación capitalista, su reproducción en una escala constantemente ampliada. No pueden ocurrir las cosas de otra manera en un modo de producción donde el trabajador existe para las necesidades de valoración de valores ya existentes, en vez de existir la riqueza objetiva para las necesidades del desarrollo del trabajador. Así como en la religión el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las obras de su propia mano. Gracias, Julián. Alfonso, vamos al epígrafe 2. Habíamos visto qué pasaba cuando aumenta la acumulación, cuando se produce la acumulación de capital sin salto tecnológico, sin salto técnico, ¿no? Pues aumenta, digamos, junto con la acumulación de capital, las necesidades de más mano de obra y eso pues trae aparejado una serie de consecuencias, ¿no? Vamos a ver ahora qué ocurre cuando sí se produce ese salto técnico, ¿no? en el proceso capitalista. Epígrafe 2, disminución relativa de la parte variable del capital, de la parte de los salarios, de los trabajadores, a medida que progresa la acumulación y con ella la concentración. Adelante, Alfonso. Lo expuesto hasta aquí tiene validez siempre que partamos del supuesto de que a medida que progresa la acumulación, no varíe la relación entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mantiene en movimiento. O sea, que la demanda de trabajo aumente proporcionalmente al incremento del capital. En el análisis efectuado por Adam Smith respecto a la acumulación, ese supuesto figura como axioma evidente de por sí. Smith pasa por alto
que al progresar la acumulación se opera una gran revolución en la relación que existe entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mueve. Esta revolución se refleja, a su vez, en la composición variable del valor del capital, constituido por una parte constante y otra variable, o en la relación variable que existe entre su parte de valor convertida en medios de producción y la que se convierte en fuerza de trabajo. Denomino a esta composición la composición orgánica del capital. Prescindiendo de las condiciones naturales, como fertilidad del suelo, etc., y de la destreza de productores dependientes que trabajan de manera aislada, destreza que sin embargo se evidencia más cualitativa que cuantitativamente, más en la calidad de la obra que en su masa. El grado social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo, transforma en producto. Vale. El grado de productividad del trabajo se mide por la cantidad de medios de producción, la cantidad de herramientas de materias primas que un obrero puede poner en marcha en unidad de tiempo. Continúa, Alfonso. Un momentito. La masa de los medios de producción. Sí. Se cerró la... Vaya por Dios. Sí. Estaba esperando todo el rato a que estuviera leyendo para cerrarse y dejarme en mal lugar. La obligación. A ver si consigo que se abra rápido y encontrar el parrafito donde estaba. A ver si por suerte... Pues ahora tengo que encontrarme... La masa, ¿me había quedado ahí? Ahí, muy bien. Muy bien. Vale. La masa de los medios de producción con los que opera ese obrero crece con la productividad de su trabajo. Esos medios de producción desempeñan en este aspecto un doble papel. El crecimiento de unos es consecuencia, el de otros condición de la productividad creciente del trabajo. Con la división manufacturera del trabajo y la aplicación de maquinaria, por ejemplo, se elabora en el mismo tiempo más materia prima e ingresa, por tanto, una masa mayor de materias primas y materias auxiliares al proceso de trabajo. Estamos ante una consecuencia de la productividad creciente del trabajo. Por otra parte, la masa de la maquinaria aplicada, de los animales de labor, abonos minerales, tuberías de desagüe, etc., es condición de la productividad laboral creciente. Otro tanto ocurre con la masa de los medios de producción concentrados en locales, hornos gigantescos, medios de transporte, etc. Pero ya sea condición o consecuencia, el volumen creciente de la magnitud de los medios de producción, comparado con el de la fuerza de trabajo incorporada a ellos, expresa la productividad creciente del trabajo. El aumento de esta se manifiesta, pues, en la reducción de la masa de trabajo con respecto a la masa de medios de producción movidos por ella. Esto es, en la disminución de magnitud del factor subjetivo del proceso laboral comparado con sus factores objetivos. Gracias, Alfonso. Pepa, continúa tú, por favor. Vale. El incremento en la masa de los medios de producción comparada con la masa de fuerza de trabajo que la pone en movimiento se refleja en el aumento que experimenta la parte constitutiva constante del valor de capital a expensas de su parte constitutiva variable. Si de un capital, por ejemplo, calculamos porcentualmente por cada 50 libras invertidas originariamente en medios de producción se invertían 50 libras en fuerza de trabajo, más adelante, con el desarrollo del grado de productividad del trabajo, se invertirán 80 libras en medios de producción por cada 20 libras invertidas en fuerza de trabajo, etc. Esta reducción de la parte variable del capital con respecto a la parte constante o la composición modificada del valor del capital solo indica de manera aproximada el cambio que se ha verificado en la composición de sus partes constitutivas materiales. Si hoy, por ejemplo, 7 octavos.
7 octavos, perdón, sí, del valor del capital invertido en la hilandería es constante y 1 octavo variable, mientras que a comienzos del siglo XVIII la mitad, ¿no? La mitad era constante y la mitad variable, tenemos en cambio que la masa de materias primas, medios de trabajo, etcétera, hoy consumida productivamente por una cantidad determinada de trabajo de hilar, es muchos cientos de veces mayor que a principios del siglo XVIII. El motivo es simplemente que con la productividad creciente del trabajo no solo aumenta el volumen de los medios de producción consumidos por el mismo, sino que el valor de estos, en proporción a su volumen, disminuye. Su valor, pues, aumenta en términos absolutos, pero no en proporción a su volumen. El incremento de la diferencia entre capital constante y capital variable, pues, es mucho menor que el de la diferencia entre la masa de los medios de producción en que se convierte el capital constante y la masa de fuerza de trabajo en que se convierte el capital variable. La primera diferencia se incrementa con la segunda, pero en menor grado. Nos dice Marx, dice, el problema es que la productividad no solamente se aplica a lo que estoy fabricando, también se aplica a la maquinaria con la que estoy trabajando. Con lo cual, el mismo capital, cada vez que yo lo reinvierto en maquinaria, en medios de producción cada vez más eficaces, cada vez más productivos y cada vez más baratos. La misma maquinaria, el mismo proceso técnico se vuelve no solamente más productivo, sino más barato, ¿no?, de lo que era antes, con lo cual se separa muchísimo más la masa de valor que yo invierto en mano de obra con respecto a la masa de valor que produce esa mano de obra o que utiliza esa mano de obra. Continúa, Pepa, por favor. Bien. En la sección cuarta hemos expuesto cómo el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo presupone la cooperación a gran escala. Como solo bajo ese supuesto es posible organizar la división y combinación del trabajo, economizar medios de producción gracias a la concentración masiva, forjar medios de trabajo que desde el punto de vista material ya solo son utilizables en común, por ejemplo el sistema de la maquinaria, etcétera, domeñar y poner al servicio de la producción colosales fuerzas naturales y llevar a cabo la transformación del proceso de producción en aplicación tecnológica de la ciencia. Sobre el fundamento de la producción de mercancías, en la cual los medios de producción son propiedad de particulares y el trabajador manual, por consiguiente, o produce mercancías de manera aislada y autónoma o vende su fuerza de trabajo como mercancía porque le faltan los medios para instalarse por su cuenta, aquel supuesto solo se realiza mediante el incremento de los capitales individuales o en la medida en que los medios sociales de producción y de subsistencia se transforman en propiedad privada de capitalistas. El terreno de la producción de mercancías solo bajo la forma capitalista tolera la producción a gran escala. Cierta acumulación de capital en manos de productores individuales de mercancías constituye, pues, el supuesto del modo de producción específicamente capitalista. Por eso, al analizar la transición del artesanado a la industria capitalista, tuvimos que suponer esa acumulación. Podemos denominarla acumulación originaria, porque en vez de resultado histórico es fundamento histórico de la producción específicamente capitalista. Aún no es necesario que investiguemos aquí de qué manera surge. Basta indicar que constituye el punto de partida. Vale, nos dice Marx, cuando estudiamos el paso del artesanado a la industria, ese paso del artesanado a la industria solo se pudo hacer mediante la inversión de una suma de capital en maquinaria, por ejemplo, o en medios colectivos de explotación. ¿Vale? En ese momento lo dimos por supuesto que había un señor o un grupo de señores que habían hecho una suma de capitales para comprar esos medios de producción y poner a trabajar o explotar a esos trabajadores en el sistema productivo.
no nos hemos preguntado todavía de dónde sale ese dinero, ¿vale? Simplemente lo hemos supuesto. Y como lo hemos supuesto, le llamaremos acumulación originaria. Hay una acumulación originaria de capital. Se ha dado en un momento histórico una acumulación originaria de capital que permitió hacer una acumulación de medios de producción y poner a trabajar a las personas. Ya veremos en el siguiente capítulo esa acumulación originaria de dónde surge. Si me lo regaló mi abuelita, o si me fui a África a robar esclavos para explotarlos en América, ¿no? O si fue producto del expolio de las colonias, ¿vale? Ya veremos cuál es el origen de esa acumulación originaria, ¿vale? Pero de momento la damos por supuesta. Señalemos, empero, continúa. Señalemos, empero, que todos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo, surgidos sobre ese fundamento, son al mismo tiempo métodos para acrecentar la producción de plusvalor o plusproducto, que a su vez constituye el elemento constitutivo de la acumulación. Una vez, claro, esto es como cuando decía, cuando se contaba el chiste del banco, ¿no? de Emilio de Botín, ¿no? Cuando decía, es un hombre que empezó de abajo, ¿no? Empezó con un solo banco, ¿no? ¿No? Hombre, es que no es lo mismo empezar con un solo banco que empezar con una camiseta, ¿no? No es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, en este caso este caballero empezó con un solo banco, empezó desde abajo, y como empezó desde abajo, él pudo, mediante esa acumulación originaria que no sabemos de dónde vino, ¿no? Ese primer banco no sabemos de dónde le vino, ¿vale? Una vez que ese banco él lo pone a trabajar comprando maquinaria y comprando fuerza de trabajo, el propio sistema capitalista genera una dinámica de acumulación que permite expandir permanentemente la producción, ¿vale? La propia dinámica capitalista es un sistema en sí de acumulación de capital. No nos hemos preguntado todavía de dónde surge ese primer banco, pero ya sabemos que el sistema capitalista es en sí mismo un sistema de acumulación. Y como veremos más adelante, no es solamente un sistema de acumulación, sino que es un sistema de concentración de capitales. Hay procesos productivos en el capitalismo que un capitalista solo no puede acometer. Hay procesos productivos que requieren la cooperación a gran escala de múltiples capitales. Para esto, los capitalistas inventarán a principios del siglo XIX, finales del XVIII, dos instrumentos fundamentales de la acumulación capitalista: los bancos y las sociedades por acciones. ¿Vale? Son los dos grandes instrumentos que le van a permitir a estos ínclitos hombres de negocio y arriesgados hombres de negocio, le van a permitir multiplicar la acumulación en las empresas que acometan, haciendo cooperar a múltiples capitales entre sí. ¿Cuál va a ser el criterio por el cual los capitales van a ir a operar a estas sociedades por acciones o a estos bancos, entre comillas, o recaudadores de capitales? El beneficio. Estas sociedades por acciones le van a garantizar a los inversores, ya no van a ser fabricantes, ahora van a ser inversores, ¿vale? Le va a garantizar a los inversores unas tasas de beneficio y una seguridad en los negocios que tendrían que arriesgar mucho en el sistema productivo tradicional. Por eso, estos nuevos sistemas de inversión van a ser la joya de la corona del sistema capitalista durante el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Vale? Pero va a tener un efecto importante, porque no solamente va a permitir la cooperación a gran escala de múltiples capitales, sino que los pequeños capitales van a ser fagocitados por estas sociedades por acciones. Los grandes tiburones
van a empezar a comerse a los pequeños tiburoncitos. Y se va a producir una concentración creciente de capitales a la par que esa acumulación. Continúa, por favor, Pepa. Bueno. Son al mismo tiempo, como vemos, métodos para la producción de capital por el capital o métodos para su acumulación acelerada. La reconversión continua de plusvalor en capital se presenta como magnitud creciente del capital que ingresa en el proceso de producción. Dicha magnitud, por su parte, deviene fundamento de una escala ampliada de la producción, de los métodos consiguientes para acrecentar la fuerza productiva del trabajo y acelerar la producción de plusvalor. Por tanto, si cierto grado de acumulación del capital se manifiesta como condición del modo de producción específicamente capitalista, este último ocasiona como reacción una acumulación acelerada del capital. Con la acumulación del capital se desarrolla, por consiguiente, el modo de producción específicamente capitalista y con el modo de producción específicamente capitalista, la acumulación del capital. Gracias, Pepa. Paco, adelante, por favor, tú. Todo capital individual, a ver si te deja la perrita. Espero, la tengo fuera por si acaso. Ahí, muy bien. Todo capital individual es una concentración mayor o menor de medios de producción con el comando correspondiente sobre un ejército mayor o menor de obreros. Toda acumulación se convierte en medio al servicio de una nueva acumulación. Amplia con la masa acrecentada de la riqueza que funciona como capital. Su concentración en las manos de capitalistas individuales y, por tanto, del fundamento de la producción en gran escala y con métodos de producción específicamente capitalistas. El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales individuales. Presumiblemente... Presuponiendo. La luz. Presuponiendo que no varíe en todas las demás circunstancias. Que no varía en todas las demás circunstancias. Los capitales individuales y con ellos la concentración de los medios de producción crecen en la proporción en que constituyen partes alícuotas del capital global social. Al propio tiempo, de los capitales originarios se desgajan manifestaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. Un gran papel desempeña en ello, entre otros factores, la división del patrimonio en el seno de las familias capitalistas. Por tanto, son la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de los capitalistas. Dos puntos característicos de este tipo de concentración que se funda directamente en la acumulación o más bien en la... es idéntico a este. Primero, el grado de incremento de la riqueza social limita bajo condiciones en lo demás iguales la concentración creciente de los medios sociales de producción en las manos de capitalistas individuales. Segundo, la parte del capital social radicada en cada esfera particular de esta producción está dividida entre numerosos capitalistas que se contraponen recíprocamente como productores independientes de mercancías y compiten entre sí. No solo la acumulación y la consiguiente concentración, pues están fraccionadas en muchos puntos, sino en el crecimiento de los capitalistas en funcionamiento
está compensado por la formación de nuevos y la escisión de antiguos capitalistas. De ahí que si por una parte la acumulación se presenta como concentración creciente de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, por otra parte aparece como repulsión de muchos capitalistas individuales entre sí. Gracias, Paco. Nos dice Marx, dice, esta concentración de capitales lleva aparejada también un fraccionamiento de muchos capitales pequeños. Por ejemplo, cuando un empresario decide hacer una gran fábrica de coches, en época de Marx, de carruajes, ¿no? Esa gran fábrica de coches le puede interesar que no abarque la totalidad de la producción, sino que su gran fábrica de coches ensamble una buena parte de productos que antes ellos fabricaban y que ahora van a entregar a pequeños capitalistas que van a hacer, por ejemplo, unos las ruedas, otros van a hacer los ejes, otros van a hacer las ballestas, otros van a hacer las puertas, otro va a fabricar los cristales, otro va a fabricar las lámparas, las luces del carruaje, ¿vale? Subcontratas, ¿no? Funcionan como subcontratas que a su vez ahora van a ser capitalistas pequeñitos, pero la gran fábrica se ha comido a todos los fabricantes de carruajes de antes, ¿no? Se ha producido una concentración de capitales y al mismo tiempo han aparecido pululando múltiples pequeños explotadores capitalistas alrededor que van a servir, digamos, partes fraccionadas del producto que antes era un producto total, ¿vale? ¿Sí? Entonces, por un lado nos van a aparecer menos capitalistas y cada vez más grandes, tiburones más gordos, ¿no? Y por otro lado van a ir apareciendo, bajo la sombra de estos grandes tiburones, pequeñas empresitas, ¿no? Que van a ir creciendo y concentrando capital a su vez alrededor de estos grandes conglomerados industriales. Vamos a poner un ejemplo. Pero, perdona, Sí. Estos pequeños capitalistas tienen un solo cliente, que es el gran capital. O varios, o si tienen un solo cliente lo van a tener difícil, ¿vale? Claro. Eso, perdón, no, eso ocurre con, por ejemplo, con Ford, las empresas, o sea, la factoría Ford, las empresas de alrededor que son las auxiliares, si cae Ford. Tienen un solo cliente, claro. Exacto, y ocurre lo mismo con Mercadona, que claro. Imaginaos, absorbe pequeñas empresas como proveedores y si cuando Mercadona decide que ya no, se hunde. Es que, se acabó el negocio o buscan una manera de explotar más eficiente que consiga, digamos, compensar, ¿vale? Pero bueno, ya veis que no está nada inventado. Es decir, lo acabáis de decir vosotras mismas, ¿no? Es decir, si al final este señor que fabrica ruedas solo tiene un cliente, pues lo va a pasar muy mal. Como los que fabrican volantes, los de Faurecia o estos que fabrican para la Ford, ¿no? Pues si solo tienen un cliente, pues van a tener serios problemas. Y además el cliente impone sus condiciones. Claro. Totalmente. Es que el tema es que ponen unos contratos de exclusividad, me refiero, el proveedor o la empresa auxiliar está vendida. Y ahora hagamos un ejercicio de adivinación. Si el proveedor está vendido, ¿a quién van a apretar para conseguir que el negocio siga funcionando? A los trabajadores. ¡Hombre! A los únicos que... Hay que mover el barco. Eso. ¿Y dónde será más fácil explotar a los trabajadores? Las pequeñas empresas. ¿En la empresa grande o en la pequeñita? En la pequeñita, que no hay sindicato, que no hay... Ahí está. Pues ya veis. Yo creo que en las dos, ¿eh? En las dos, sí, pero en la pequeñita es como que el mundo de la ley está más difuso y más escondido, ¿vale? Todo como una familia, ¿no?
Claro, claro. En este barco estamos todos, compañeros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El comité, no hay comité de empresa, por supuesto, ni nada que se le parezca, ¿vale? Es más, si se le ocurre a uno estar afiliado a un sindicato, es el primero que van a despedir en cuanto se enteren, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, pues ya veis que no está nada inventado, ¿vale? Desde los orígenes del capitalismo, esta manera de trabajar es como funcionan los capitales y cómo los capitales se concentran y se expanden, ¿vale? Continúa, por favor, Paco. Contra este fraccionamiento del capital global social, en muchos capitales individuales o contra la repulsión de sus fracciones entre sí, opera la atracción de los mismos. Ya no se trata de una concentración simple de los medios de producción y del comando sobre el trabajo idéntico a la acumulación. Es una concentración de capitales ya formados, la abolición de su autonomía individual, la expropiación del capitalista por el capitalista, la transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores. ¿Qué pasa cuando hay demasiados cajeros o demasiadas sucursales bancarias para mantener las tasas de beneficio, ¿no? Pues que unos bancos se comen a otros, disuelven los cajeros inexistentes y los puestos de trabajo excedentes, y unos capitales mayores pues se comen a otros. Y ahora otro ejercicio de adivinación. ¿A costa de quién se produce? La misma respuesta que antes, los trabajadores. No me hace falta hacer exámenes tipo test. Ya veo que tenéis la respuesta, no hace falta poner alternativas, está clarísimo, ¿no? Además que siempre es la misma la respuesta. Siempre la respuesta. Tampoco tiene mucho mérito. No hay pregunta trampa. No hay pregunta trampa. Aquí el que suspende el examen es que es muy torpe, muy torpe, muy torpe, ¿vale? Sí, ya está. Esto no tiene solución. Un torpe no viene a hacer este curso. No, ahí está. Mucho cajero automático y mucho autoservicio por acá. Y mucho autoservicio. Efectivamente. Esto es como cuando al final vas tú mismo, el mismo comprador del supermercado termina en la caja automática pesando y embolsando su propia compra, ¿no? Y encima piensa, qué moderno es este servicio de autoservicio. Oye. O en la gasolinera que te pones tú la gasolina. O en la gasolinera que te pones tú y te limpias tú mismo el cristal y todo eso. Oye, qué moderno, cuánto progreso hay. ¿Cuántos adelantos, efectivamente. Adelante, Paco. Este proceso se distingue del anterior en que, presuponiendo solamente una distribución modificada de los capitalistas y asistentes y en funcionamiento, su campo de acción no está circunscrito por el crecimiento absoluto de la riqueza social o por los límites absolutos de la acumulación. Si el capital se dilata aquí, controlado por una mano hasta convertirse en una gran masa, es porque allí lo pierden muchas manos. Se trata de la concentración propiamente dicha, a diferencia de la acumulación. Gracias, Paco. Continúa otra vez, Mari. No podemos desarrollar aquí las leyes que presiden esta concentración de los capitales o la atracción del capital por el capital. Bastará con que nos refiramos brevemente a los hechos. La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de la mercancía. La baratura de esta depende bajo condiciones además iguales de la productividad del trabajo, pero esta a su vez de la escala de la producción. De ahí que los capitales mayores se impongan a los menores. Se recordará además que con el desarrollo del modo capitalista de producción aumenta el volumen mínimo del capital individual
que se requiere para explotar un negocio bajo las condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales menores, pues, se vuelcan a la esfera de la producción de las que la gran industria únicamente se ha apoderado de manera esporádica o imperfecta. La competencia prolifera aquí en razón directa al número y en razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y por el paso de sus capitales a manos del vencedor. Repitamos la frase porque tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial y tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania en este momento, ¿vale? Esta competencia entre capitales, al final solamente se puede resolver de una manera. Y es o por medio de la absorción de los capitales mayores sobre los capitales menores, o por la destrucción de los capitales que están compitiendo, ¿vale? Es la fase imperialista del capitalismo, en la cual el capitalismo al final, pues, no tiene mercado para tantos capitales, no existe mercado para tantos capitales y es necesario destruir creativamente, diría un economista, destruir creativamente una parte de los capitales para garantizar el buen funcionamiento del el buen funcionamiento. Muy bien, María, veo que vas dominando el vocabulario. El buen funcionamiento del sistema, ¿vale? Nos dice, finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vencedor. Continúa. Prescindiendo de esto, con la producción capitalista se forma un poder totalmente nuevo, el crédito. El crédito, ¿vale? Aparece, con esta acumulación de capitales, aparece un nuevo actor dentro del sistema económico, que es los bancos, el sistema de crédito, ¿vale? Los capitales se concentran en manos de unos tenedores que van a dirigir su inversión allí donde obtengan un rédito. Un rédito no mediante la explotación de la mano de obra, sino mediante la vampirización de quienes explotan a la mano de obra. ¿Vale? Continúa, Mari, por favor. Este no solo se convierte en un arma nueva y poderosa en la lucha competitiva. Mediante hilos invisibles, atrae hacia las manos de capitalistas individuales o asociados los medios dinerarios que, en masas mayores o menores, están dispersos por la superficie de la sociedad. Se trata de la máquina específica para la concentración de los capitales. La concentración de los capitales o el proceso de su atracción se vuelve más intensa en la proporción en que con la acumulación se desarrolla el modo específicamente capitalista de producción. A su vez, la concentración se convierte en una de las grandes palancas de este desarrollo. Abrevia y acelera la transformación de procesos de producción hasta ahora dispersos en procesos combinados socialmente y ejecutados en gran escala. Hay muchos procesos productivos que no es viable que los pueda hacer un capitalista individual. Es imposible. Hoy a lo mejor con la concentración de capitales que hay en el mundo a lo mejor sí se pueden hacer, ¿vale? Porque hoy hay empresas que tienen un volumen de facturación mayor que muchos países, ¿no? Pero normalmente esto no es así. Una vía de ferrocarril, por ejemplo, un sistema ferroviario, por ejemplo, excede la capacidad de cualquier inversor privado. Claro. ¿Vale? Una vía de ferrocarril exige un control sobre unas minas de hierro, sobre unas minas de carbón, sobre unas acerías, sobre un sistema público que garantice la expropiación de tierras para poder colocar la vía,
¿vale? Pero además exige que esa vía vaya desde un centro de producción hasta un centro de distribución o puerto que tampoco está en manos del capitalista individual, ¿vale? Sino que es un puerto o unas dársenas para unos barcos que tampoco pertenecen al capitalista, ¿vale? Sí. Un sistema ferroviario exige la combinación, la cooperación de una cantidad tan grande de capitales que está fuera del horizonte de cualquier inversor particular, pero no de las sociedades por acciones o de los conglomerados capitalistas que dominan el Estado, como Consejo de Administración del Estado. ¿Y vas a decir, Mari? Sí, es que tú has elegido un ejemplo de un servicio público, porque es que los transportes, las comunicaciones, tienen que depender del Estado, tendrían. Pues lo puse no pueden estar en manos privadas. Lo puse como ejemplo porque el ferrocarril es el ejemplo por excelencia de inversión privada. Es un ejemplo de esa cooperación a gran escala gestionada a través de estas sociedades de acciones, ¿no? con el apoyo de una política pública donde el Estado actúa como garante de los derechos de propiedad y de las inversiones a largo plazo de estos sistemas de cooperación capitalista, ¿vale? Continúa, por favor, Mari. ¿Dónde estábamos? Que no me he perdido. Estábamos en la página 781 arriba. La concentración de los capitales o el proceso de atracción se vuelve más intenso. Empieza desde ahí. La concentración de los capitales o los procesos de su atracción se vuelve más intensa en la proporción en que con la acumulación se desarrolla el modo específicamente capitalista de producción. A su vez, la concentración se convierte en una de las grandes palancas de ese desarrollo. Abrevia y acelera la transformación de procesos de producción hasta ahora dispersos en procesos combinados socialmente y ejecutados en gran escala. Gracias, Marí. Monse, termina tú el epígrafe. El volumen creciente de las masas individuales de capital se convierte en la base material de un trastocamiento constante del modo de producción mismo. El modo de producción capitalista conquista sin cesar los ramos laborales que todavía no estaban sujetos a su control o que solo lo estaban esporádicamente o solo formalmente. Además, en el suelo prosperan nuevos ramos de trabajo que le pertenecen desde los primeros momentos. En los ramos laborales ya explotados de manera capitalista, finalmente, la fuerza productiva del trabajo madura como en un invernadero. En todos estos casos, el número de obreros decrece en proporción a la masa de los medios de producción con los que trabajan. Una parte cada vez mayor del capital se convierte en medios de producción, una cada vez menor en fuerza de trabajo. Al aumentar el volumen, concentración y eficacia técnica de los medios de producción, se reduce progresivamente el grado en que estos son medios de ocupación para los obreros. Un arado de vapor es un medio de producción incomparablemente más eficaz que el arado corriente, pero el valor de capital invertido en él es un medio de ocupación incomparablemente más modesto que si estuviera realizado en arados corrientes. Al principio, precisamente el agregado de nuevo capital, el antiguo, es lo que permite ampliar las condiciones objetivas del proceso de producción y revolucionarlas técnicamente, pero pronto, en medida mayor o menor, la composición modificada y la reorganización técnica hacen presa de todo capital antiguo que haya alcanzado el término de su reproducción y que por tanto sea sustituido nuevamente. Esta metamorfosis del capital antiguo es independientemente hasta cierto punto del crecimiento absoluto experimentado por el capital social, tal como lo es la concentración. Pero esta última, que no hace más que distribuir de distinta manera el capital social existente y confundir
en uno solo muchos capitales antiguos, opera a su vez como agente poderoso en esa metamorfosis del capital antiguo. Por una parte, como vemos, el capital suplementario formado en el curso de la acumulación atrae cada vez menos obreros en proporción a la magnitud que ha alcanzado. Por otra parte, el capital antiguo reproducido con una nueva composición repele más y más obreros de los que antes ocupaba. Y así, en este proceso de acumulación y tecnificación del capital que repele de una u otra manera obreros, nos encontramos ante la gran pregunta del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. ¿Qué hacer con los desempleados? ¿Qué pasa con toda esa masa de seres humanos que la industria va expulsando del sistema productivo? Y así llegamos al epígrafe 3, que nos queda para la semana que viene: producción progresiva del desempleo. Producción progresiva de una sobrepoblación relativa o de un ejército industrial de reserva. Bueno, espero que os hayan gustado. Estos dos epígrafes son muy densos. Las notas no dejéis de leerlas, son muy interesantes. No he querido abrumaros con las notas para no perder el hilo argumental, pero son interesantísimas, no dejéis de mirarlas. Y el jueves que viene continuamos con la lectura del epígrafe 3, ¿vale? Seguiremos online el jueves que viene, ¿vale? Buenas noches, compañeras. Y mañana a Grecia, las que estáis conmigo en la historia de la filosofía. Bueno. buenas Buenas noches. Chao. Feliz fin de semana. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. Valencia.